Hola, buenos días. Bueno, quiero comenzar esta jornada de presentación de los proyectos AgroAlNext ofreciéndoos a todos vosotros, bienvenidos en primer lugar, ofreciéndoos a todos vosotros una mala noticia. Resulta que en los últimos 7 años nuestro país, España, ha perdido del orden de 18.500 agricultores y ganaderos autónomos. Cada año, según dicen las noticias, unos 2.600 agricultores cierran sus explotaciones por la pérdida de rentabilidad y también se habla del exceso de burocracia. Además, según los datos que estamos barajando en los últimos años, hay unas estadísticas oficiales que dicen que en nuestro país sí que nos está ocurriendo, si me la podéis pasar, sí que nos está ocurriendo que el 41% de las personas, de los titulares, de los jefes de explotación que hay, ¿me seguís pasando también? De los jefes, ahora, el 41% de los jefes de explotación en España tienen más de 65 años. Una cifra que es muy diferente a lo que está ocurriendo en países como Alemania, donde esa estadística se reduce al 11%, o Francia, donde esa estadística ronda el 13%. La verdad es que en esta jornada de hoy no vamos a buscar diagnósticos generales ni vamos a buscar culpables, sino que únicamente vamos a poner sobre la mesa una serie de proyectos, una serie de programas que tratan de mejorar la viabilidad de las explotaciones agropecuarias que hay en nuestra comunidad autónoma. El CITA, el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, tiene 270 profesionales que precisamente son capaces de aterrizar proyectos como AgroAlNext. Es un proyecto AgroAlNext que cuenta con una cofinanciación de los fondos Next Generation y también de diferentes gobiernos autonómicos, entre ellos Aragón, y son 3,7 millones de euros solo en la comunidad aragonesa. Y a través del CITA se es capaz de aterrizar y de conectar todos estos trabajos de investigación, todas estas líneas de apoyo al sector primario, precisamente con el tejido productivo. Y este objetivo va a ser el humilde objetivo que vamos a tratar de plasmar sobre el terreno a lo largo de esta mañana. Pero antes de comenzar, como no podía ser de otra forma, el anfitrión de esta casa, de esta magnífica FIMA 2024, que ya tenemos 60 años de feria aquí en esta ciudad. El anfitrión, Rogelio Cuairán, director general de Feria de Zaragoza, nos va a dar unas palabras de bienvenida. Así que, Rogelio, cuando quieras, un fuerte aplauso, que este auditorio es muy grande. Estás en tu casa. Buenos días, bienvenidos. Gracias, Chema, por la presentación. Bueno, es para mí un placer darles la bienvenida, como decía Chema, a esta FIMA, una FIMA que celebra 60 años, porque quiero aclarar que la edición es la número 43, la 43ª, porque al principio eran anuales, luego pasaron a ser bienales, pero 60 años, desde el año 64 estamos aquí celebrando esta FIMA. Y bueno, en primer lugar, obviamente mi cometido hoy es darles la bienvenida, desearles que disfruten de esta jornada que seguro que es muy productiva, invitarles a que cuando acaben la jornada visiten, si no lo han hecho ya, nuestra feria, porque es una feria de la que nos podemos sentir muy orgullosos en Aragón. Y antes que nada, por supuesto, agradecer al CITA la organización de esta jornada, por supuesto al Gobierno de Aragón, y además tengo la oportunidad de hacerlo, creo que es la primera vez que en un evento como este puedo agradecerlo públicamente también al consejero que nos acompaña hoy también, su apoyo, porque el apoyo de las instituciones para nosotros es muy importante y en este caso el Gobierno de Aragón pues nos da un apoyo muy importante. Como decía, agradecer al CITA la organización de la jornada.
Para nosotros es muy importante celebrar estas jornadas en nuestra feria. Como decía, es una gran feria, estamos muy orgullosos de ella. Tenemos, ya lo habrán leído porque lo repetimos mucho, 100.000 metros cuadrados, hay 1.300 marcas expuestas y como digo, les invito a que se den una vuelta por la feria porque francamente merece la pena, pero no cabe duda que jornadas como estas son importantes que se celebren. Y además nosotros decimos que nuestra feria es una feria tecnológica. Muchas veces nos preguntan, ¿y ferias tecnológicas? Yo siempre digo lo mismo, la FIMA. La FIMA es una feria, una tecnología puntera y eso es lo que se está exponiendo, pero los avances en tecnología y en cualquier desarrollo de cualquier sector pasan por una investigación previa. Y muchas veces esto no se valora. Y la investigación que parten, hoy se van a presentar unos proyectos. No todos los proyectos a veces son viables, no todos los proyectos son satisfactorios los resultados, pero hay que hacerlos porque fruto de hacer toda esa investigación, al final algunos son viables, aportan valor a los sectores. Y esto lo tienen que hacer sobre todo las instituciones públicas, que son las que pueden invertir en esta investigación, primero básica y luego aplicada a todo lo que podamos. Pero sin investigación básica no puede haber luego tampoco investigación aplicada y no puede haber resultados de la investigación. Por tanto, para nosotros es muy importante. Y es una satisfacción acoger este tipo de jornadas en Feria de Zaragoza. Bueno, como mi cometido no es hablar más que darles la bienvenida, pues reitero el agradecimiento al CITA, al Gobierno de Aragón y a todos ustedes por su presencia. Espero que sea fructífera la jornada y, bueno, pues como decía al principio, también les invito a darse una vuelta por la feria si no lo han hecho ya, que seguro que también lo van a disfrutar mucho. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Rogelio. Nos quedamos con esa frase de que efectivamente si hay una feria tecnológica en esta ciudad y en esta institución, esa es la FIMA y estos días la hemos estado disfrutando. Tiene a continuación el turno de palabra Miguel Gutiérrez, él es director gerente del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, del CITA. Un aplauso también para Miguel. Buenos días a todos. Realmente es una alegría el poder estar hoy aquí en Feria de Zaragoza celebrando, creo que por lo menos mi primer evento en esta feria, que desde luego tiene mucho de positivo. Consejero, gracias por estar con nosotros, consejero de Agricultura, estimado Ángel, queridos directores, estimados directores generales. Te doy la bienvenida también, directora científica del CNTA. Bienvenida a esta casa y bienvenida a Zaragoza. Bueno, queridos amigos, compañeros de trabajo, ponentes, gracias a todos, estimado público. Bueno, como director gerente del CITA, del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, es un placer poder contar con la posibilidad de presentaros los proyectos Agroalnex en un escenario tan excepcional como es este de Feria de Zaragoza, que además cumple, como bien has dicho, Rogelio, 60 años, con lo cual enhorabuena por mantener este listón tan alto. Hace 2 o 3 días tenía la posibilidad en uno de los sets de televisión aquí con Aragón Radio Contempero, con nuestro querido amigo y compañero Chema Paralez, de hacer una pequeña entrevista, sobre todo hablando de lo que era la investigación, la innovación y el desarrollo, que también se da no solamente en maquinaria, como bien has dicho, sino también hay un desarrollo, una investigación y una aplicación y una innovación en el tema del conocimiento. Si juntáramos las dos bombas, creo que tendríamos una posibilidad de que desde ferias como esta, que tiene tanta trascendencia en estos momentos, sobre todo por la problemática que estamos pasando, potenciar las capacidades de nosotros. De aquí el ofrecimiento para muchos compañeros también que pertenecen al campus, que han venido sobre todo. Toda la ciencia está y apoya a la feria, toda la ciencia necesita que la feria la apoye y toda la ciencia necesita que por lo menos nos pongamos en contacto con el propio sector a través de estos eventos. Vaya un poco por delante, que nos gustaría de alguna manera certificar esa posibilidad. Cuando hace 2 años se presentó el plan complementario de agroalimentación en Navarra, el CITA tomó la batuta para liderar en Aragón este nuevo programa de investigación, desarrollo e innovación.
junto con el tema de la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, 7 en este caso, este proyecto. El plan que ha supuesto fundamentalmente para Aragón una inversión importante, estamos hablando de casi 2,3 millones de euros del plan de recuperación, transformación y resiliencia, y también cofinanciado con algo más de 1,2 millones de euros por la comunidad autonómica. Fundamentalmente como un proyecto para avanzar sobre todo a un escenario distinto y diferente ante los cambios que estamos continuamente viendo. Se le dice más sostenible, más resiliente, más saludable, más digital, palabras que repetimos muchas veces, pero fundamentalmente que se ajuste a las necesidades del propio sector en el crecimiento, que sea económicamente posible el llevarlos a cabo. Pero bueno, un escenario distinto y diferente que estamos comprobando continuamente por condiciones de cambio climático, etcétera, que nos tenemos que ir adaptando. Bueno, hoy tenemos la oportunidad de conocer mucho más a fondo estos 3 proyectos de AgroAlnex que hemos estado trabajando y que hemos contado con la colaboración de otros centros que también están aquí presentes, como como el Parc, etcétera, del campus de Aula D. También agradecimiento sobre todo porque la colaboración es fundamental y en estos momentos, aunque sean colaboraciones que están escritas, tienen que ser colaboraciones que sean reales. Estos proyectos facilitan que esa colaboración sea activa y se pueda llevar en el tiempo. También deberíamos de potenciar este aspecto. La vocación de estas 269 personas que formamos parte de esta plantilla del centro se ve reflejada en muchos datos, fundamentalmente pues, más de 14 proyectos internacionales, 21 proyectos de tipo nacional, sobre todo asesorando en la parte científica más de 31 convenios de colaboración y de contratos, que lo que hacen fundamentalmente es que estemos trabajando en una línea indiscutiblemente más que interesante. Son una valoración de casi más de 4,5 millones de volumen de dinero que está entrando fundamentalmente por estas vías, con la aplicación fundamentalmente para este tipo de proyectos y convenios. Las áreas estratégicas que acompañan al CITA son las mismas líneas estratégicas que acompañan estos proyectos, es decir, la sostenibilidad de los sistemas, el cambio global, la salud global, los sistemas agroalimentarios, son las mismas líneas estratégicas que tutorizan este centro. Y creo que es la línea, en un principio, a seguir, que se ha marcado en un futuro. Bueno, desde el CITA tenemos meridianamente claro que la investigación agroalimentaria debe estar junto con el sector, de que el sector estratégico para Aragón es fundamental. Tenemos que crear un nuevo modelo de trabajo diferente y distinto. Tenemos un tronco diferente y distinto. Somos ciencia, pero somos agricultura. Debemos de diseñar un nuevo modelo, un nuevo sistema que integre lo que tiene capacidad la propia administración, el propio Gobierno de Aragón, el propio departamento, junto con las líneas que le acompañan y, evidentemente, pues que sean útiles y eficaces. No es solamente una idea, no es solamente un pensamiento, creo que es una realidad que se está llevando a cabo gracias a este tipo de proyectos. El ejemplo fundamentalmente es que esperamos pues, que nos sirva para seguir colaborando pues, con el propio sector agroalimentario y que queremos reiterar desde aquí también, desde esta tribuna, pero fundamentalmente desde donde estamos trabajando, desde nuestras zonas y nuestros puntos de trabajo, que necesitamos al sector agroalimentario, que creo que el sector agroalimentario nos necesita también y que el sector primario de investigación tiene que conocer que estamos a su servicio. Así que nuestras puertas, las puertas del CITA y de todo el campus, evidentemente están abiertas para todo esto. Muchas gracias por vuestra asistencia, disfrutar del gran evento y bueno, seguimos en contacto. Muchísimas gracias, Miguel, también por estas palabras de bienvenida desde la organización de la jornada, del evento. Y por último, para cerrar este primer turno de intervenciones inaugurales, pasamos la palabra al consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón, don Ángel Samper. Cuando quiera, un aplauso también para él. Bueno, gracias a todos los asistentes. En primer lugar, yo lo que quiero es dar la inauguración, en primer lugar, como no podría ser de otra manera,
la feria por estos 60 años de trabajo. Y bueno, pues como siempre, lo decía antes con el director, que lo que hay que hacer es poner en valor lo que tenemos, que a veces en Aragón nos olvidamos, trabajamos mucho aisladamente, pero no sabemos poner en valor entre todos lo que tenemos y defender lo que tenemos. Lo digo porque ahora hay tentaciones de otras ferias a nivel nacional y evidentemente está bien que cada uno defienda, pero si estamos hablando de territorio y de cosas ya y trabajos que 60 años, ni más ni menos, pues hay que defender lo nuestro. Eso en primer lugar. En segundo lugar, recordar lo que ya sabemos, que Aragón tiene un 10% del Producto Interior Bruto en el sector agroalimentario y un 18% de empleo. ¿Dónde estamos? Es bueno recordarlo a todos nuestros compañeros de viaje dentro de la comunidad autónoma, y este consejero lo hace constantemente, por cuanto no debemos olvidar que uno de los motores, y para mí el motor más importante de Aragón, es la agroalimentación. Y en tercer lugar, daros las gracias a los que estáis aquí, a los investigadores, a los transferidores, porque yo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, y no es nuevo, hay discursos, lo repito una y otra vez, pero tanto los vengo repitiendo que los vengo repitiendo desde hace 10 años. No desde hace 4 meses, sino 10 años. Yo venía diciendo lo que iba a acontecer en este momento en la calle, y bueno, ahí está la calle ahora revuelta. Espero que entre todos pongamos un poco de lo que hay que poner, que es no lío en la calle, sino todo lo contrario, que se resuelvan las cosas en las mesas. Y por eso estaba en Bruselas antes de ayer con el propio comisario, y el propio comisario apuntaba 4 cosas, que las ha apuntado Miguel, que tengo que reconocer a Miguel la pasión que ha puesto y va a poner en la apuesta que tenemos desde la consejería, que no es otra que poner en valor precisamente el centro de investigación, poner en valor la investigación con todas las de la ley, porque el hecho de que nuestros propios investigadores se nos vayan, porque la autorización de la figura de investigador no la tengamos atada, pues aquí vamos a trabajar también para que esa cuestión no se vuelva a repetir y que los investigadores, los buenos investigadores, se queden dentro del centro. Vamos a poner en valor la conexión, lo ha dicho, y es la pasión que tiene no solo Miguel como primer responsable del centro, el primer responsable ejecutivo, sino todo el departamento, y aquí están los directores, poner en valor la conexión. Yo he dicho siempre, aunque ahora políticamente no se pueda decir, he practicado siempre la suma. Sumar es muy importante. Políticamente dice que no se puede decir. Bueno, yo lo digo porque entendemos todos. Yo he dicho siempre que de sumar viene la multiplicación. Y en Aragón lo tenemos que hacer constantemente. Sumar la investigación, el ejercicio de la investigación, la transferencia, todos los recursos y todo el buen trabajo de la mecanización que tenemos en la exposición de la FIMA, y con la conexión con el sector agrario, con el sector productivo, que es el trabajo que vamos a tener durante todos estos años. Y para ello el comisario decía hace 2 días que desde la comisión tenían 4 parámetros, 4 elementos imprescindibles que tenían siempre encima de la mesa muy presentes. El primero era la seguridad alimentaria. El segundo era la estabilidad social y económica y jurídica, las 3. El tercero era la sostenibilidad y el 4 era la solidaridad. No podemos estar más de acuerdo. El problema que todo lo que está ocurriendo es porque esos parámetros no se están cumpliendo. No hay seguridad alimentaria, no hay estabilidad económica, no hay estabilidad social y no hay estabilidad jurídica. La sostenibilidad no se está produciendo porque la desviación se ha producido solo hacia una vertiente,
solo la medioambiental y en la parte gratuita que yo vengo denunciando desde hace mucho tiempo, porque cuando yo digo que no puede haber ningún cariz de ideologización con las cosas de comer, lo digo bajo el patrón de que todo lo que hagamos dentro del sector agroalimentario tiene que estar apoyado y avalado precisamente por el trabajo de los que aquí estáis presentes, de la ciencia, y ese es el rigor con el que tenemos que caminar, y a partir de ahí no se puede elevar otras cuestiones que la ciencia no apoya y acompaña. Y la cuarta cuestión, que tampoco se cumple, que es la solidaridad. ¿Qué solidaridad se está teniendo con el territorio? Cuando todo el mundo está como está, pues porque está destruido el tejido, en este momento, productivo, en lo que es el ámbito ganadero, en lo que es el ámbito de la propia agricultura. Y además, pues le decía al comisario que para Tinte, el tema del agua, la particularidad de cada territorio se tiene que tener presente, porque cuando hablamos de solidaridad hay que tener en cuenta la particularidad de cada territorio y no se está teniendo en cuenta la particularidad de cada territorio. Y además, pues lo que tenemos que hacer es evidentemente pensar en que si realmente el trabajo de la ciencia es importante, lo tenemos que respetar. Y lo digo aquí, no porque estemos en un foro que es exclusivamente y vamos aquí a trabajar en estos 3 proyectos. Hoy nos va a tocar pues hablar del Biodiversa, de Ganarán y de Sosuelo, sino porque la realidad es que tenemos que contemplar lo que nos rodea. No podemos investigar lo que se nos antoja, sino que estamos al servicio de la sociedad, con lo cual hay que investigar lo que la sociedad nos demanda y lo que la sociedad nos pide. Yo estoy seguro que la conclusión de este trabajo, cuando la conexión se produce, investigamos y trabajamos sobre lo que la propia sociedad nos está pidiendo, la satisfacción también se multiplica. Porque no hay mayor placer, yo lo he dicho siempre, que trabajar para los demás. Y ese es el ámbito de trabajo y la forma de trabajar de esta consejería durante todos estos años que nos toque estar al servicio, y en este caso con el CITA, que es un lujo, trabajar con vosotros, lo dije en la presentación que tuvimos, es un lujo, y espero que además del lujo y del trabajo, el fruto de toda esta conexión con el propio sector venga, y el próximo evento que tengamos ya podamos hablar también de los siguientes avances que hayamos tenido. Gracias a todos vosotros y bueno, como siempre digo, esto no es cosa de uno, no es cosa de dos, no es cosa de tres, no es cosa de la parte, es cosa de todos. Muchas gracias. Dale, playa ya, playa, sí. Europa avanza en la senda de la sostenibilidad. Un camino verde con el que quiere recuperar los suelos, controlar el uso de antibióticos o adaptarse a los efectos del cambio climático. Sin embargo, un elevado porcentaje de los suelos de la Unión Europea se encuentran sometidos a procesos de degradación debido a prácticas de manejo insostenibles o como consecuencia del cambio climático. Y ante esta realidad surge AgroAlnex, un proyecto de ámbito nacional que en Aragón ejecuta el CITA, el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria, y cuenta con una financiación de 3,5 millones de euros. Una inversión destinada a desarrollar proyectos de I+D+I dentro del sector agroalimentario. AgroAlnex sí que soluciona puestas a punto de tecnología o proyectos demostrativos de cómo la tecnología puede ser útil al servicio de la sociedad.
Ese es el objetivo de AgroAlnex Aragón, dar respuestas a problemas reales del sector, y lo hace a través de Biodiversa, Sosuelo y Ganaram, 3 proyectos que en estos momentos tienen activos sus ensayos e investigaciones. Biodiversa es un conjunto de actividades y ensayos cuyo propósito es contribuir al fortalecimiento de unos sistemas agrarios resilientes y sostenibles. El objetivo general del proyecto Ganaram es ver qué papeles juegan los diferentes sistemas de producción ganadera de la comunidad autónoma en la aparición de antibioresistencias en Aragón. Los objetivos generales de este proyecto son evaluar la calidad del suelo en agroecosistemas de relevancia en Aragón y la promoción y generalización de prácticas de manejo sostenible. Además, Sosuelo contempla el diseño de una serie de indicadores para realizar una evaluación de la salud de los suelos a un nivel básico. Investigación, desarrollo e innovación son los ejes que conectan estos 3 proyectos dentro de AgroAlnex Aragón. Sus ensayos aceleran la transformación del sector agroalimentario y lo llevan a un nuevo nivel, a un camino verde, sostenible y digital. Es aquí donde arranca una visión nueva de la agricultura y la ganadería aragonesa. Bueno, pues realizada la inauguración y este vídeo de presentación del proyecto AgroAlnex Aragón, a continuación paso a llamar a Inés Echeverría, ella es directora de I+D del CNTA y también la coordinadora del proyecto AgroAlnex a nivel nacional, quien va a hacer una contextualización de lo que supone ya no solamente en Aragón, de lo cual vamos a estar hablando a lo largo de la mañana, sino sobre todo con el resto de comunidades autónomas que también están participando a él. Así que también un aplauso para Inés. Y cuando quieras, tienes la palabra. Aquí tienes, Inés. Bueno, pues muchísimas gracias. En primer lugar, agradecer al CITA el haberme invitado a participar en esta jornada y decir que es un gusto estar aquí, además en el FIMA, dando un poquito pie y paso a lo que verdaderamente interesa, entiendo yo, de la jornada de hoy, que es la presentación del personal investigador, del CITA, de los proyectos, esas mesas redondas, que la verdad tienen unas pintas estupendas para sacar aquí a la palestra, como bueno, han dicho el consejero y el director de CITA anteriormente, pues los problemas que verdaderamente nos preocupan, ¿no? No hay que dar muchas vueltas ni pensar para saber en qué tenemos que investigar los centros, en qué tenemos que apoyar al sector agroalimentario y a la sociedad en general. Por tanto, muchas gracias por haberme invitado hoy aquí. Muy bien, entonces a mí me toca introducir el proyecto, ¿no? Y para introducir el proyecto voy a irme un poquito al principio, ¿no? Cuando se empezaron a mover estos mecanismos de recuperación y resiliencia, había unos componentes, una parte de esos fondos que querían centrarse en reforzar el tejido investigador de los países, un poco entendiendo como una apuesta decidida para intentar que esos tejidos de investigación permitieran, ¿no?, ese paso luego, pues, posteriormente, a que esas innovaciones, esos avances lleguen al sector. Y de ahí salieron esos planes complementarios entre diferentes comunidades autónomas que, trabajando en diferentes focos, juntaran esfuerzos para promover este desarrollo del sector de la investigación. Y de ahí salió el programa AgroAlnex, que busca, bueno, como se ha comentado también anteriormente, contribuir a esta transformación del sector agroalimentario. En este escenario, ¿no?, de retos que tenemos enfrente de todos nosotros, más verde, más sostenible, más saludable y digital.
y con un foco muy claro en transferencia. Que la investigación salga de los laboratorios, salga de las parcelas de ensayo y llegue verdaderamente al sector, que es el que lo tiene que implementar. Por tanto, este plan complementario de agroalimentación reúne los esfuerzos de 7 comunidades autónomas: Aragón, Asturias, Extremadura, La Rioja, Murcia, Navarra y Valencia. Y Navarra nos tocó el gusto y el honor de llevar la coordinación. Empezó sus desarrollos en el año 21 y tiene prevista su finalización en septiembre del 25. Ya nos va quedando menos tiempo, ya estamos con 1 añito y medio, pero bueno, está todo en velocidad de crucero, de modo que vamos a llegar bien. Y cuando ves las cifras, pues impresionan, ¿no? Entre la parte con la que contribuye el Ministerio de Ciencia transfiriendo, ¿no?, esos fondos del Plan de Recuperación y Transformación y la parte que ponen las comunidades autónomas, pues tenemos 49 millones de euros para invertir y los tenemos que invertir muy bien, ¿no? Ahí está la responsabilidad. Entonces, bueno, básicamente somos 7 comunidades autónomas. Tenemos unos objetivos, unos compromisos y unas tareas que en su conjunto están compartidas. Ponemos en juego diferentes actores, ¿no?, que aportan diferentes competencias para buscar esa complementariedad, como dicen los planes, en el ámbito de la agroalimentación. Y al final, ¿qué es lo que buscamos? Pues poner a punto, diseñar e investigar en nuevas tecnologías, soluciones, metodologías, que seamos capaces de transferirlas al sector y que consigamos pues, un efecto, ¿no? Entonces, bueno, muy brevemente, los objetivos del proyecto es investigar y generar nuevos conocimientos, buscando siempre, teniendo ahí la aplicabilidad, ¿no?, esas oportunidades de innovación, conectar. Esta es la otra palabra clave del plan complementario, poner en conexión a diferentes elementos de esta cadena de ciencia y tecnología, ¿no?, de modo que todos juntos podamos demostrar, transferir y difundir los conocimientos y las soluciones que se desarrollan en el marco del proyecto. Como he comentado antes, este componente del PRTR también tiene un foco que es fortalecer la estructura de investigación. Por tanto, estos fondos nos están permitiendo a los centros de investigación que participamos en el proyecto adquirir talento, equipamiento, instalaciones que hagan a nuestra red de investigación más excelente y eficaz. Y luego, bueno, como comentaba, buscar esas sinergias y colaborar entre todos. En el programa AgroAlNext tenemos 7 líneas de actuación. Las 4 primeras son las científico-técnicas y luego tenemos 3 líneas que están más con esta parte de la transferencia y las infraestructuras. Muy brevemente, la línea 1 es la parte de producción primaria sostenible y transición ecológica, que es donde principalmente están centrados los 3 proyectos que hoy van a constituir, ¿no?, el centro de la presentación y que coordinan CITA. Buscando un poquito esa transición ecológica en toda la parte de producción primaria. Una línea 2 que está más ya en la parte de cosecha y transformación de los alimentos, buscando generar alimentos más sostenibles, seguros y saludables y accesibles, ¿no?, ahora que la seguridad de suministro está también en franca cuestión. Toda una parte de digitalización, ¿no?, del sector agroalimentario, un sector que en España está constituido por una cantidad enorme de pymes, muy micronizado y que, bueno, pues que encuentra más dificultades, ¿no?, en poder implementar estas tecnologías de digitalización, pero que sin embargo ya lo está haciendo, son el futuro y van a contribuir de una manera clara a la mejora de la eficiencia de la cadena agroalimentaria. Y por último, economía circular, un elemento que está presente en la mayoría de los proyectos que llevamos a cabo, buscando esa utilización máxima de los recursos naturales y tener esta parte de la circularidad en la cabeza en casi cualquier cosa que hagamos, ¿no? Y bueno, las siguientes líneas de actuación son las que comento, que son más de cómo hacemos que esos resultados lleguen al sector, cómo nos aseguramos de esa transferencia efectiva,
cómo estamos manejando esta parte de refuerzo de las infraestructuras y la capacitación del personal investigador y técnico que trabaja en los centros de investigación agroalimentarios a nivel nacional. Y, por último, la coordinación, ya habéis visto, a 7 comunidades autónomas, un montón de grupos de investigación de centros. Bueno, pues tenemos que trabajar juntos en la misma línea, ¿no? Por tanto, hay una parte ahí en la coordinación y en la difusión, como la jornada de hoy, que pretende pues también transferir al público en general y, por supuesto, a las personas involucradas en la cadena agroalimentaria lo que estamos haciendo. Bueno, ya llevamos desde el 21 en teoría y en realidad trabajando ya más desde el año 22 y a 30 de septiembre presentamos el informe intermedio, ¿no?, al Ministerio, y esto nos permitió recopilar y poner juntos una serie de información que, la verdad, pues yo creo que a todos los que estamos metidos en este programa nos dio como mucha satisfacción, ¿no?, ver que todo estaba en marcha. Más de 250 proyectos de I+D llevándose a cabo de manera simultánea en estas 7 comunidades autónomas, 27 centros involucrados, más de 1000 personas trabajando en estos proyectos y en este corto periodo de tiempo 71 nuevos puestos de trabajo creados, ¿no?, en el ámbito investigador. Por tanto, esto da idea un poquito del calado en su globalidad del proyecto. Otros hitos destacados: se han publicado 50 artículos científicos, de entre ellos 14 en colaboración entre las comunidades autónomas participantes y también otras que no estaban que no están en el programa, pero con los que también se colabora. 28 resultados ya para lanzar a su transferencia. Se han creado 2 hubs de innovación, uno en Navarra, ITEX, y otro en Asturias, el Serida Hub, que también buscan esa conexión con el sector y esa transferencia, acelerar esa transferencia. Y, como veis, un montón de actividades de formación, entre ellas muchas de formar al personal investigador en base a trabajos de fin de grado, de fin de máster y tesis doctorales en curso. Por tanto, bueno, pues esto da un poco una idea de dónde estamos invirtiendo, ¿no?, ese dinero. Esto se ha quedado un poquito atascado. Podéis dar para adelante. Vale, y dentro de este programa, ya lo veo aquí, trabajamos en diferentes temáticas, ¿vale? Está claro que hoy no me toca a mí hablar de ningún resultado científico, esto viene a continuación, cuando ya nos entren a explicar los 3 proyectos, ¿no?, que se están desarrollando aquí en Aragón, los 3 grandes proyectos. Pero sí que quería poner encima de la mesa una actividad que hemos hecho en colaboración entre las 7 comunidades autónomas y que venía un poquito al hilo de 2 temáticas en las que estamos trabajando también de manera conjunta, ¿no?, y muy relacionadas las 2 con la economía circular. Por un lado, esa búsqueda de nuevas vías de aprovechamiento y valorización de residuos y subproductos agrícolas, ganaderos y alimentarios, ¿no?, buscando que tengan una segunda vida, que sigan aportando a la cadena agroalimentaria. Y muy relacionado también esa reducción de residuos y circularidad de nutrientes en agricultura y ganadería, ¿no? Bueno, otro uso y otra manera de recircular los recursos. Entonces, de estas 2 actividades en las cuales hay pues un montón de proyectos de investigación trabajando en paralelo, donde buscamos coordinarnos, pues decidimos que tendría sentido hacer o actualizar un mapa de biomasa a nivel nacional y que además podía ser algo que se diera uso a ello, además de en el proyecto, por supuesto, pues a otros agentes, ¿no?, que también les pueda resultar de interés. Entonces, bueno, lanzamos este estudio con esta metodología, está ya hecho y está puesto a disposición. Clasificamos las biomasas que se generan en esta cadena agroalimentaria en 7 tipos: residuos de silvicultura y de la agricultura, alimentarios de origen animal, ganaderos, lodos de depuradoras urbanas y de la industria agroalimentaria, residuos biodegradables de parques y jardines, residuos municipales mezclados o sin recogida separada y residuos de la industria del transformado vegetal. Con esta metodología, a su vez, se trabajaron esos tipos
se subdividieron cada uno de ellos en categorías y en más de 120 subcategorías para poder estudiarlos. Y para facilitar un poquito el manejo, agrupamos esas subcategorías en 40 agrupaciones. El estudio se ha hecho a nivel provincial, está ya disponible y quería compartir hoy durante la jornada pues, algunos de sus resultados. Llegamos a la friolera de 54,8 millones de toneladas de biomasa seca disponible cada año. El estudio se ha hecho, olvidaba decirlo, en lo que es la biomasa disponible, es decir, aquella que de la manera en que se produce está accesible para poder ser valorizada. Hay mucha biomasa que se produce y que no puede separarse, ¿no?, por la manera en que se produce, pero hay otra que sí, esta sería, y que ahora mismo tiene uso o no, ¿vale? Por tanto, parte de esta biomasa sí que ya se está utilizando. Entonces, bueno, esos casi 59 millones de toneladas por año, húmeda, y cuando la llevas a masa seca, en lo que se nos queda, ¿vale? Y cuando luego miramos un poquito esa biomasa potencial disponible, aquí tienes un poco los dos gráficos resúmenes, ¿no?, cómo se distribuye, ¿no?, esas 159 millones de toneladas en materia húmeda o esas 54,8 millones de toneladas en materia seca. Bueno, pues vemos que los residuos y subproductos agrícolas, los restos de poda, la paja de cereal, residuos hortícolas y forestales, pues son un poco la gran parte, ¿no? Son la gran parte cuando miramos en la parte seca, ¿vale? Dentro de este tipo, la disponibilidad de residuos hortícolas, los restos de vegetales, tomateras, pimientos, berenjenas, aunque es una parte bastante heterogénea, es la que tiene más presencia de estos residuos en general en España y particularmente en la zona de Almería, Murcia y Badajoz. Estas provincias concentran entre el 60 y el 65% de la producción de residuos hortícolas. El segundo tipo en importancia serían los residuos ganaderos, con 11,8 millones de toneladas al año. Me refiero siempre a materia seca, aunque están presentes en todas las provincias, algunas de ellas como Lleida, Huesca o Murcia son las que acumulan, ¿no?, la gran parte de producción del sector porcino y por tanto esta producción. En tercer lugar estaría en la parte de los residuos sólidos urbanos, ¿no? Y en cuarto lugar los subproductos y residuos de los transformados vegetales. Estos tienen tal vez una gran importancia, siendo un volumen un poquito más pequeño, pero son muy importantes porque se producen ya de una manera más concentrada en las industrias y, por tanto, facilitan su uso. Bueno, no quiero extenderme más con esta parte, porque aquí lo importante es que el estudio está disponible en la página web de AgroAlnext. Ahí tenéis un enlace, seguro que luego se distribuirán las presentaciones y podréis tenerlo. No solamente está el informe, sino que también están las tablas en formato Excel, de modo que se puedan trabajar con ellas, ¿vale? Hay mapas, en fin, yo creo que ha sido un trabajo muy interesante. Y nada, con esto ya pues daros las gracias por vuestra atención y dar paso a la parte importante de hoy para mí, que son la presentación de los proyectos del CITA. Muchas gracias. El suelo es una fina capa de la corteza terrestre cuyo manejo inadecuado puede provocar pérdidas irreversibles. Desempeña innumerables funciones esenciales para la vida, como la producción de biomasa, ser el hábitat de numerosos organismos o la captura de carbono. Por tanto, conocer sus propiedades y sensibilidad frente al manejo es esencial para la gestión de recursos naturales. Sin embargo, un elevado porcentaje de los suelos de la Unión Europea se encuentran sometidos a procesos de degradación debido a prácticas de manejo insostenibles o como consecuencia del cambio climático. En este contexto, las políticas comunitarias tratan de incorporar herramientas para su manejo sostenible. Así,
surge el Pacto Verde Europeo y otras estrategias. El proyecto SOSuelo está coordinado desde el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón. Los objetivos generales de este proyecto son evaluar la calidad del suelo en agroecosistemas de relevancia en Aragón y la promoción y generalización de prácticas de manejo sostenible. Además, SOSuelo contempla el diseño de una serie de indicadores para realizar una evaluación de la salud de los suelos a un nivel básico. Finalmente, se han implementado 2 parcelas demostrativas con diferentes estrategias de manejo sostenible, tanto en cultivos extensivos como leñosos. Bueno, pues como acabáis de escuchar en esta presentación, vamos a comenzar hablando de uno de los 3 proyectos que componen AgroAlnex Aragón y precisamente SOSuelo, y de quien nos va a hablar de él es José Manuel Mirás. Él es el coordinador de dicho proyecto. Brevemente voy a hacer una breve presentación de José Manuel. Él es licenciado y doctor en Biología por la Universidad de La Coruña. En el año 2019 pasé a ser investigador del CITA, del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria. Sus líneas de trabajo habituales vienen a ser la evaluación de los efectos de las prácticas agrícolas, como puede ser el riego, la fertilización, el manejo del suelo, sobre el rendimiento de diferentes cultivos, pero fundamentalmente frutal y el viñedo y la vid. Tal y como hemos visto en el vídeo, él es efectivamente el coordinador, un proyecto que ahora lo vais a conocer con una hoja de ruta muy bien estructurada y muy bien definida para afrontar un problema que es esencial. Has hablado del problema de degradación que hay en la Unión Europea, pero que también es universal. Según la FAO, el 52% del suelo agrícola, además el suelo agrícola abarca el 98% de la producción de los alimentos, se considera que ese 52% ya está degradado en todo el mundo. A partir de ahí, ¿qué objetivos fundamentales, José Manuel, estáis persiguiendo con este proyecto SOSuelo dentro de AgroAlnex? Vale. Buenos días y bienvenido. En primer lugar, buenos días. Gracias a todos por venir. Gracias, Chema, por la presentación. Y respondiendo a tu pregunta, el objetivo principal del proyecto SOSuelo es fomentar el uso de prácticas sostenibles de manejo en sistemas agrarios, con especial interés en aquellos que son más relevantes aquí en la Comunidad Autónoma de Aragón. Vamos a ver precisamente la primera de las diapositivas que tenías allí preparada. Vamos a lanzarla también. Ahí está, el objetivo principal. Sí, como decía, es promover el uso y generalizar el empleo de prácticas de manejo sostenible con el fin de mejorar o mantener la calidad del suelo. Aparte de eso, pues, hemos estructurado el proyecto en diversos paquetes de trabajo, cada uno con un objetivo específico. Por ejemplo, un paquete de trabajo que ya hemos finalizado se basaba en diseñar y poner a punto una guía metodológica para que cualquier persona, un agricultor, un técnico de cooperativa, cualquier actor del campo pudiese tener una visión cualitativa de cómo es el estado de salud de su suelo. Y aunque esto no sustituye a los análisis de laboratorio, sí constituye una herramienta de fácil manejo y que cualquier persona puede emplear a lo largo del tiempo para ver cómo sus prácticas están afectando a la calidad del suelo. Y además sí que efectivamente estamos hablando de esta clara vocación comunicativa y de transferencia que tiene el proyecto, y se trata de una guía, como tú bien dices, que no es sustitutiva de unos análisis de laboratorio, pero que sí que un productor de base, un agricultor, incluso técnicos agrícolas, de empresas de servicios, de cooperativas, etcétera, que también pueden implementar, tanto en las tierras que gestionan directamente como en el asesoramiento que están realizando. Y es uno de los objetivos que tiene el proyecto, divulgar estas prácticas que vosotros utilizáis habitualmente, pero que también pueden llegar con facilidad al sector. Sí, a ver, se trata de técnicas adaptadas pues para que cualquier persona que no tenga una base científica detrás pueda utilizar y tener unos valores de referencia para saber cómo el manejo que hace de su suelo está afectando a la calidad y salud de este. Aparte, son técnicas de bajo coste y que creemos que pueden tener bastante aceptación en el sector.
Además, dentro del proyecto, también habéis querido establecer una serie de fotos fijas para establecer, podemos decir, la caracterización de los suelos que hay en la comunidad aragonesa. Porque es verdad que en Aragón ya no solo es que tengamos un gran escalamiento geográfico, desde el Valle del Ebro, desde Mequinenza, que creo que está a 80 metros sobre el nivel del mar, hacia las zonas más pirenaicas o otro tipo de somontanos, y es verdad que no solamente tenemos ese escalamiento geográfico, sino también una gran diversidad de cultivos. Y vosotros dentro del proyecto habéis querido, con todos estos investigadores que estamos viendo aquí, habéis querido también realizar ese tipo de trabajos. Gracias al equipo humano que tenemos, que son especialistas en diversas materias, pues puede ser microbiología, agronomía, ciencias del suelo, por ejemplo, vamos a intentar realizar, como bien dices, una foto fija, esto es, en diversos agroecosistemas de relevancia para Aragón, como pueden ser los cultivos extensivos en secano, en regadío, el viñedo, el olivar o el almendro, como el historial de manejo que llevan detrás esas explotaciones ha afectado a el estado del suelo en el momento en que nosotros vamos allí a muestrear, a coger pues un volumen de muestras bastante importante, y ya eso lo analizamos en el laboratorio con otras técnicas, no las que se presentan en la guía, son unas técnicas un poco más avanzadas. Vamos a determinar cómo el historial de manejo de los últimos años o de las últimas décadas ha afectado a su estado de salud en el momento actual en que nosotros estamos muestreando. Ahí estamos viendo precisamente en la diapositiva el diagnóstico general que le indicáis a los técnicos, a los agricultores que deben de hacer, y son los parámetros textura, pH, porcentaje de suelo cubierto, que ellos pueden medir y que además lo estáis explicando en una serie de vídeos muy divulgativos que está en la página web de AgroNext y en el canal de YouTube del CITA, que lo quiero destacar, y también una guía que tenéis digital y que también pueden acceder todos los agricultores, los técnicos, todas las personas que estén interesadas en realizar este diagnóstico que aquí describes, y que puede ser el antecedente de un diagnóstico mayor que se puede hacer después en laboratorio, pero que puede ser muy útil. Puede ser muy útil, y de hecho muchos de estos indicadores que presento aquí a la izquierda se refieren a distintas funciones o propiedades del suelo, ¿no? Pues, propiedades físicas, químicas o biológicas, que nosotros aumentamos en esta foto fija que queremos sacar, aumentamos con otras técnicas más avanzadas para tener una información mucho más detallada. Y como comentábamos, el tema de los vídeos nos ha parecido muy interesante, aparte de diseñar la guía, disponer de una serie de material visual para que cualquier persona que pueda acceder a través de nuestro canal de YouTube vea que son técnicas sencillas, que es fácil de ver, y esto yo creo que le puede dar mayor aceptación a la guía. Además, José Manuel, viendo estos días los vídeos, tengo que decir que hemos descubierto a un gran divulgador también, que realmente estás llegando y también estás comunicando todo lo que se está haciendo. Y ya para terminar, efectivamente ahí tenemos la selección de parcelas que antes hacíamos referencia a ese escalonamiento geográfico que tiene la comunidad aragonesa, y también tenéis dos parcelas que pueden ser demostrativas, una dedicada a un cultivo anual, como puede ser el maíz, tan importante en la comunidad aragonesa, y otro a cultivos más perennes, como puede ser el viñedo, que después también hablaremos en la mesa redonda de ambos, y que estáis trabajando, ¿no? A nivel de escala de todo Aragón, con diferentes modelos, pero sobre todo dos parcelas piloto donde efectivamente estáis comprobando todas estas cuestiones. Sí. Como bien dices, aparte de la foto fija que estamos haciendo y que en este mapa se ve representado pues, en las zonas en donde ya hemos estado trabajando, tenemos dos parcelas demostrativas, una en las instalaciones del propio CITA, allí en el campus de Aula Dei, donde trabajamos con un monocultivo de maíz en regadío, y dentro de esta parcela pues, probamos diferentes prácticas de manejo que consideramos sostenibles, como puede ser la siembra directa o la utilización de cultivos cubierta en invierno. Y luego en Somontano, combinando nuestro interés con las inquietudes de una bodega que colabora con nosotros, hemos preparado una pequeña parcelita donde estamos probando cómo el efecto de un laboreo superficial
afecta a corto plazo a distintos indicadores de calidad del suelo frente a la práctica habitual que utilizan ellos, que es una cubierta espontánea. Y sé que no es tu especialidad, pero concretamente en el cultivo del maíz, ¿cómo estáis trabajando también este tipo de cubiertas, también en un ámbito de regadío? Porque es verdad que en extensivos, en Aragón al menos, yo lo he visto más habitual, más aplicado en secanos, en buenos secanos además. Sí. ¿Cómo lo estáis trabajando allí en el regadío? Porque también puede ser una cuestión muy interesante para el auditorio. En el regadío, bueno, en este caso lo que nosotros hacemos es una cubierta de invierno. Una vez que se cosecha el maíz, pues en vez de dejar el terreno baldío o en barbecho, pues implantamos una cubierta, en este caso son leguminosas. Estamos probando 3 especies, que son 2 bezas y un guisante, y vemos cómo esto va a afectar a distintas propiedades del suelo, entre ellas a la fijación de nitrógeno. Además, y ya para terminar, porque veo que la mesa redonda ya está casi terminada, están animados, yo creo que también desde el ámbito de la investigación y la transferencia que realizáis, la gestión de los suelos agrícolas es indudable que va a ser uno de los grandes retos que tiene el sector primario en los próximos años, porque es verdad que se ha trabajado mucho en mejora vegetal, en intensificación, lo estamos viendo en FIMA, por supuesto, en aperos, en maquinaria, en digitalización, en software, pero es cierto que la base, el sustrato es el que es, y allí casi estamos, me atrevo a decir, comenzando, ¿no? a cuidarlo, a mimarlo y a quererlo más. Es un reto que tenéis los investigadores, pero que también tiene el sector. ¿Cómo les podéis ayudar en esta línea, en este reto tan importante para ellos? Pues, en primer lugar, yo creo que facilitando información de este tipo de proyectos, lo importante es obtener esa información que a día de hoy pues, no está disponible o es difícil de transferir al sector. Creo que con este tipo de proyectos va a facilitar ese salto entre investigación y práctica agraria. Sector productivo, práctica agraria. Bueno, pues yo creo que este tipo de proyectos puede ayudar a... Pues en ello estamos, con estos proyectos y también con estas jornadas que también realizamos para tratar de divulgar todo el conocimiento que estáis adquiriendo y que sin duda puede repercutir en la viabilidad de las explotaciones, en este caso estrictamente agrícolas, que tenemos en la comunidad aragonesa. Solo nos queda darte un aplauso también por esta presentación y por haber accedido a esta entrevista que hemos hecho, que espero que también haya sido entretenida para el público. Un aplauso también para José Manuel. Muchas gracias, Chema. Y ahora sí que vamos a abrir la mesa de diálogo vinculada precisamente al proyecto Sosuelo, y para ello voy a presentar a los siguientes invitados, que son Luis Miguel Arregui, José María Salamero, Carlos Duque y Ramón Isla. Os voy a pedir también que me pongáis la cartela de cada uno de ellos, así trataremos de sentarlos en las banquetas, justo en el lugar en el que están. Por favor, id pasando. Bueno, pues entonces Luis Miguel justamente aquí, José María aquí, para que os identifiquen todos. Más o menos nos conocemos todos, pero Carlos, eso es, Ramón y yo me quedo en una esquina, como no salgo de ninguna foto, pues me quedo aquí. Bueno, pues simplemente comentaros que, como bien estáis viendo en el título, en la cartela, se trata de una mesa redonda dedicada a la salud y conservación del suelo, dificultades, ecoregímenes y casos de éxito. La verdad es que hemos presentado con José Manuel lo que es el proyecto en sí, el proyecto de investigación, y a partir de aquí, en este formato de jornada, queremos elevar la voz también a las personas que desde diferentes ámbitos están trabajando, en este caso, con todas estas cuestiones. Quiero comenzar con Luis Miguel, que estás ahí en la esquina. Luis Miguel, él es doctor, licenciado perdón, que estoy leyendo a José Manuel. Vamos allá. Él es profesor de la Universidad Pública de Navarra y agricultor con manejo en laboreo de conservación. Es profesor de la Escuela Técnica Superior de la Universidad Pública de Navarra, y su actividad docente e investigadora está orientada dentro de la agronomía a cuestiones como la fisiología, la nutrición mineral y las diferentes técnicas de cultivo. Pero más allá de este perfil, que ya de por sí ya por ende es interesante, sí que queremos destacar que tú eres agricultor, y agricultor profesional, que tienes también unos ingresos importantes dentro de la renta, de tu renta particular, y que no es una afición, un complemento, sino que ejerces como tal. Y a partir de allí sí que quiero preguntarte por
por cuál es tu experiencia como agricultor y con el conocimiento que tienes adquirido también a nivel teórico, porque a la hora de seleccionar los perfiles para esta mesa redonda, el tuyo nos parecía excepcionalmente bueno, precisamente porque puedes realizar ese puente del que a veces hablamos en la inauguración, hemos hablado con José Manuel, esa transferencia precisamente la podéis hacer vosotros. ¿Cuál es tu experiencia con el manejo de los suelos con este tipo de prácticas como puede ser la agricultura de conservación? Bien, bueno, primero, buenos días, gracias a la organización, a la cita y a todos los compañeros que me han invitado a participar aquí. No es primera vez que vengo a FIMA, esto he visitado muchas veces pues, con mi familia, cuando estaba representante del sector con las mesas de operadores de cereales, con estudiantes, pero siempre lo hacía pues, desde la parte del público. Ahora pues, vengo aquí, me toca desde aquí hacerlo y estoy encantado. Es cierto que profesionalmente mi actividad principal pues, es la académica, ¿no? En la universidad. Pero bueno, mi vocación sí que es más de producción agraria del campo y dices, bueno, ¿es profesional tu actividad? Eso es una cuestión que siempre se me plantea, porque dices, bueno, tú lo que haces lo haces, pero porque tienes otro sueldo que compensa todo eso. Bueno, yo tengo que decir dos cosas en ese sentido. Una, bueno, lo que hago está a la vista de todo el mundo, se ha visitado por mucha gente, y luego lo segundo, que es lo más importante, es que mi mujer es contable. Entonces, buen oficio en estos tiempos. Es importante porque no le puedo ocultar. Los números son los números y es lo que sale, con lo cual no es mi actividad principal, pero no es mi hobby. Entonces, bueno, lo que hago es rentable y ahí queda un poco, quien quiera verlo, bueno, pues ahí está para visualizar también. ¿Cuál es mi experiencia en estos años? Pues a ver, yo empezaría diciendo que el suelo es el principal patrimonio que tiene un agricultor. Eso es lo que yo diría para empezar. A partir de ahí dices, bueno, ¿cómo lo puedes cuidar, mejorar? Bueno, pues primero evitando que se pierda. Eso es lo primero que hay que hacer. Luego, pues mejorando la estructura, mejorando todo lo que es la materia orgánica, mejorando el tema de la infiltración, drenaje, etc. Eso pues requiere unas técnicas de manejo que no son sencillas. Entonces, bueno, pues hay una serie de dificultades que te vas encontrando durante ese camino y necesitas pues mucha ayuda, apoyo o conocimiento para llevarlo a cabo. Y luego hay otra cuestión que también es muy importante y es que los resultados no son a corto plazo. O sea, eso es como una inversión. Entonces tienes que estar muy concienciado, ser muy constante con lo que estás haciendo para que realmente haya un reflejo con el paso de los años. Entonces, eso es, en mi actividad agraria es un poco el resumen de lo que yo hago. El suelo es fundamental, ser constante y bueno, que los resultados se van viendo a la larga, no igual en rendimiento, pero sí en rentabilidad. Eso es lo que yo voy viendo. Lo que pasa es que sí que ocurre en ocasiones que los oficios de tu mujer, los contables, hay veces que los resultados casi son año por año y efectivamente es complicado establecer en agricultura estrategias a largo plazo. Nos has contextualizado, pero también te quiero preguntar por las dificultades que encuentras. Efectivamente, una puede ser, y es lógica, la rentabilidad de las propias explotaciones, pero ¿cuáles son los aspectos con los que te tienes que enfrentar o encontrar, o te has tenido que enfrentar y encontrar a lo largo de los años y quizás pueden ser consejos, ¿no? desde la experiencia de personas que estén iniciándose ahora en este camino de la conservación, de una agricultura quizás más regenerativa, que también se utiliza ahora mucho esta terminología? ¿Qué dificultades has encontrado en el camino? Y una, ya las has anticipado, que puede ser estas estrategias que son a largo plazo y que efectivamente las explotaciones no las pueden aguantar. Puede ocurrir esa circunstancia. ¿Qué dificultades son las que tú has visto? Yo creo que lo primero es estar mentalizado de lo que quieres hacer, porque en el mundo agrícola pues hay como unas tradiciones ya más o menos que están implantadas, ¿no? Y romper esa tradición y salirte del rebaño, digamos, bueno, rebaño entre comillas, no quiero tampoco aquí faltar a nadie, salirte de la línea general, no, y quedarte tú un poco solo, pues eso asusta a veces, ¿no? Entonces, lo primero es estar concienciado, contar con gente alrededor que puede tener una experiencia previa, que a mí también me ha ayudado otras personas en ese sentido, y luego pues formarte y bueno, pues poner en práctica aquello que tú realmente crees. Luego vienen las dificultades técnicas, ¿no? Que eso, pues en cada caso a mí me han surgido unas, en otros casos surgirán otras diferentes.
pero yo pienso que lo principal es estar concienciado, mentalizado de lo que tú quieres hacer y que te vas a salir un poco de la línea fundamental, ¿no? Y luego contar con el apoyo pues, de organizaciones o de compañeros o técnicos que te vayan llevando un poco de la mano también. La siguiente pregunta, Luis Miguel, me sirve, y muy breve, de introducción al siguiente de los panelistas. ¿Cómo ves la aplicación de los ecoregímenes, en este caso, vinculados a este tipo de manejos? ¿Los ves suficientes? ¿Los ves sencillos, fáciles? Se habla siempre de manejos, de porcentajes, se debate mucho en torno a esta cuestión, o se debatió, sobre todo cuando salió, ahora parece que ha quedado en segundo lugar. Pero, ¿cómo se está ejecutando este tipo de ecoregímenes? Y desde el lado del productor, ¿cómo lo estáis viendo? Bueno, yo lo veo desde los dos puntos de vista, ¿no? De lo que es la parte más científica y lo que es la parte pues, más aplicada. De la parte más científica pues hay muchas cosas que tienen sentido, ¿no? Y de la parte luego más aplicada, que es donde se tiene que ver la rentabilidad de todo eso, pues es donde surgen a veces dudas, ¿no? Para mí, los ecoregímenes en mi caso, que claro, luego hay muchas casuísticas diferentes, ¿no? Pero en mi caso no me ha supuesto ninguna traba especial, porque más o menos si aplicas criterios agronómicos, los ecoregímenes, yo por ejemplo, he entrado sin mayores problemas. Pero bueno, ya digo que yo hablo de lo mío, hay muchos casos posiblemente que también tenías un bagaje diferentes. previo, eso es que iba en esa línea. El mayor inconveniente no de los ecoregímenes, que igual no es para mí el problema mayor, sino otras normativas, ¿no? Es el hacer las cosas sin criterio. Yo, si las cosas las razonas y a la gente le explicas las cosas como son y por qué y qué viene detrás de todo eso, y la gente lo entiende. Si haces una normativa que no tiene criterio de nada, como ha habido algunas desde mi punto de vista, pues ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que la gente no comprende eso y se rebela, que es lo que pasa, ¿no? Y bueno, eso es lo que hay que poner hincapié en realmente las normas que salgan con unos criterios científicos, prácticos y en conjunto, pues bueno, que todo el sector esté de acuerdo con eso, ¿no? Bueno, pues Luis Miguel, te agradezco también tu concreción y el planteamiento que realizas, sin duda compartido por muchas de las personas que estamos aquí. Hemos estado hablando de ecoregímenes y sin duda uno de los mejores especialistas en la aplicación de la PAC en Aragón es José María Salamero. Él es ingeniero agrónomo por la Universidad de Lérida y aunque como funcionario superior del Gobierno de Aragón ha trabajado en distintas áreas del Departamento de Agricultura, sí que quiero destacar sus 8 años al frente de la Dirección General de Producción Agraria, donde ha tenido que afrontar cuestiones tan complejas como la implementación de los ecoregímenes en nuestra comunidad. Actualmente, José María, continúas como asesor dentro de la estructura departamental y, por tanto, conoces de primera mano el grado de implantación de todo este tipo de prácticas que no dejan de ser, también lo quiero destacar, voluntarias para el agricultor, suponen un porcentaje importante de lo que es la ayuda directa del primer pilar de la PAC, pero no dejan de ser voluntarias. A partir de ahora sí que estuvimos hablando en sucesivas mesas redondas anteriormente, debatiendo de cómo se debía de aplicar este tipo de ecoregímenes, y ahora me toca preguntarte también cómo se está aplicando, porque ya llevamos un recorrido, ya se ha implantado la reforma de la PAC desde principios del año pasado, de 2023. ¿Qué acogida está teniendo en concreto esta práctica del ecorégimen de siembra directa en extensivos y cómo lo estáis viendo? ¿Qué os están contando también los agricultores y qué estáis viendo en los papeles? Bueno, la verdad es que yo creo que los datos exactos yo ahora mismo no los tengo, entiendo que el director luego dará datos ya más concretos. Los datos que yo me quedé fueron final de captura, el plazo final de formular la solicitud de ayudas y bueno, la aceptación, a pesar de toda la problemática que ha generado la implantación de esta nueva PAC y las dificultades en muchos casos, pues creo que la aceptación global va a ser positiva. Creo que la siembra directa pues va a ser uno de los triunfadores de ecoregímenes estrella aquí en Aragón, sí, junto con rotación fundamentalmente, claro. Y en los secanos, según los datos así estimatorios que se obtuvieron ya en ese momento, pues los secanos van a estar ahí entre rotación y siembra directa. Evidentemente, en conjunto secano, regadío, secanos húmedos va a ser el ecorégimen, creo que va a ser el ecorégimen más demandado.
Y es cierto que en regadío, claro, porque la siembra directa en regadío como práctica agronómica y según qué rotación estés haciendo, pues como práctica agronómica resulta más dificultosa, será el de rotación. En Aragón y en comarcas concretas, pues lo que ha dicho Luis Miguel es que hay comarcas en Huesca fundamentalmente y parte de Zaragoza, la siembra directa ya se venía haciendo, era una práctica que se viene haciendo durante 20 años y que ya se estaba viendo los beneficios que allí había. En todo este tiempo de implantación y que, como tú bien has dicho, anduvimos por ahí una serie de personas dando mucha divulgación de la implantación de la PAC, pues yo la verdad es que me esforcé muchísimo en transmitir que para mí era uno de los ecoregímenes a apostar y que creo que sí que ha habido aceptación, pero es verdad que todavía falta esa cultura, eso, es que mi padre me enseñó, yo a lo largo de todas esas charlas, esa dinámica se producía, ¿no? Es que, claro, pues, entonces, bueno, yo creo que sí va a tener una aceptación, no tengo los datos definitivos, pero creo que sí va a tener una buena aceptación y que va a ir incrementando. Muchas veces el valor de la tradición también tiene peso, efectivamente, porque son prácticas consagradas y eso, pues también, bueno, la experiencia, en este caso individual, pues también es importante. Simplemente, José María, y en esta misma línea, como te he preguntado más por cultivos extensivos, pero también en conservación de suelos, en protección, hay ecoregímenes vinculados a los cultivos perennes, a los leñosos. También te quería cuestionar por ellos concretamente, porque es verdad que ahí la casuística quizás es un poco diferente, porque efectivamente, para empezar, no hay rotación, hay que dejar la cosecha anteriormente y así de esa forma también me puede dar paso a Carlos, que él es responsable de viticultura en Somos y introduzco un poquito contigo cómo estáis viendo la situación de los ecoregímenes, en este caso vinculado a estos cultivos leñosos más perennes. Pues bueno, también me remito a que los datos finales, entiendo que el director los dará, pero la percepción y los datos iniciales todo apuntaban a que en el caso de cultivos permanentes la práctica que creo que acabará siendo más demandada ha sido casi seguro, que ha debido ser la de cubierta vegetal. ¿Por qué? Pues por varias razones, también por cuestiones culturales fundamentalmente, ¿no? Y porque tenemos comarcas dentro de Aragón que la práctica del cultivo fundamentalmente en olivar pues requiere que los restos de poda se entierren y que el suelo se deje como esta sala para recoger la aceituna fundamentalmente. Este ya está un poco desgastado, sí, este suelo. Bueno, pues si viajáis por el Bajo Aragón, pues es una práctica muy habitual, Bajo Aragón, Belchite, toda esa zona. Entonces, los agricultores estaban muy reticentes a esa práctica. Entonces yo entiendo que la práctica más numerosa habrá sido la de cubierta vegetal. Entiendo que es una práctica que tiene grandes ventajas para mejorar la estructura del suelo, el incorporar el resto vegetal de poda. En viñedo, bueno, al final no sé muy bien cómo habrá quedado, pero había bastante gente que se iba a coger al de biodiversidad, que trataréis luego, que no han ido a la práctica fundamental de incorporación de restos de poda, porque eso de no labrar no cuadra dentro de los esquemas de muchos viticultores y muchos olivicultores. Para mí es un error, pero es una opinión muy personal. Pero creo que allí sí que va a costar más que ese ecorégimen que está diseñado para la mejora del suelo y fundamentalmente la estructura y fijación de carbono va a costar más que se introduzca. Bueno, pues ahora le vamos a preguntar precisamente a Carlos Duque. Él es ingeniero técnico agrícola, ingeniero superior de montes y licenciado en enología por la Universidad de La Rioja. Buen sitio para licenciarse en enología, por cierto. Llevas 20 años trabajando en el sector de la viticultura y desde 2016 eres el responsable técnico de Bodegas Somos, en la denominación de origen somontano, en la provincia de Huesca. Me consta que el suelo de vuestra finca lo tratáis como lo que es, la base de las cualidades enológicas de vuestros vinos. Sois departamentos muy bien conectados, el departamento agronómico y el departamento enológico, como no podía ser de otra forma. Y en este sentido sí que te quería preguntar por el manejo que habéis venido realizando en los últimos años y en qué
os ha beneficiado y a su vez qué dificultades habéis encontrado con este sistema de cubiertas vegetales, con este manejo de los suelos que habéis realizado en vuestras fincas? Muy bien, bueno, pues buenos días. Lo primero de todo, quería agradecer desde Bodega Somos tanto al CITA como al Gobierno de Aragón poder estar hoy aquí en esta mesa redonda tan interesante. Lo primero de todo, antes de contestarte, Chema, estoy totalmente de acuerdo con Luis Miguel, pues, y respondiéndote un poco a ti también, creo que el traslado de información hacia la parte del viticultor o del agricultor es fundamental. El viticultor tiene que estar convencido de lo que va a hacer, si no es muy difícil que dejemos de laborear los suelos. Respondiéndote al tema, en nuestro caso llevamos desde 2001-2002 manejando cubiertas vegetales en todo tipo de, pues cubiertas vegetales en todas las calles, cubiertas vegetales en calles alternas, sembradas, espontáneas, y a día de hoy estamos en un 40% de extensión. En la parte de regadío y un poquito menos en la parte de secano que cada día intentamos de alguna forma aumentar, porque le veo muchísimas ventajas. ¿Vale? Ventajas es sobre todo la pérdida de erosión, los suelos son menos compactos, puedes entrar con la maquinaria, los viñedos están mucho más equilibrados, suelos más vivos, más materia orgánica, más biodiversidad, al final está respetando mucho más los suelos. Por otro lado, tienen limitaciones. Limitación principal, sobre todo en explotaciones como la que tenemos nosotros, donde tenemos mucha densidad de cepas, hablo de 4.114 cepas por hectárea, el rendimiento al final disminuye. Hay gente que propone estudios que sí, que si bien es cierto que a los 8 o 9 años con la cubierta vegetal los cultivos se igualan en producciones, cuando tú tienes muchas cepas hay una merma en la producción, que duda cabe. Y luego también mantener esa cubierta vegetal no es igual en todos los tipos de suelos, sino que nosotros en el tema del viñedo tenemos que mantener una cubierta segada, o esa es nuestra estrategia, segada en momentos o muy cortita, pues porque por riesgo de heladas o en épocas de floración por riesgo de enfermedades como pueden ser mildio y oidio. Son diferentes manejos. Luego nosotros, pero lo que sí quiero destacar es que pues un suelo manejado o un viñedo manejado con cubierta, el vigor es mucho más moderado, el viñedo está mucho más equilibrado, los racimos son más sueltos y entendemos de mayor calidad. Claro, porque además en vuestro caso concreto, y más en la finca propia que tenéis alrededor de la bodega, ya no solo es una apuesta por la producción, sino que también la tenéis muy vinculada a la consecución de una serie de cualidades enológicas de la uva que también deben de repercutir en el resultado final. A la hora de la aplicación también, desde tu panorámica y siendo que estás trabajando ahí en una comarca vitivinícola como es la del Somontano, a la hora de la aplicación de los ecoregímenes, ¿qué percepción también habéis tenido? Es verdad que la casuística de una bodega como la vuestra puede ser diferente a la de un agricultor colaborador o un agricultor que venda su producción a una bodega como la vuestra o otro tipo de bodegas, pero en general, ¿cómo se respira? ¿Cómo estáis testando la aplicación de estos ecoregímenes en el sector del viñedo en la provincia de Huesca, en la zona del Somontano? Bueno, pues en la zona de Somontano, a nivel de bodegas grandes, yo creo que no tenemos mayor inconveniente porque ya muchas lo venimos haciendo, incluso me consta que alguna en la totalidad de la superficie. Que además para vosotros es más sencillo implementar. Para nosotros es más sencillo. Dentro de lo que cabe. Sí, dentro de lo que cabe es más sencillo, depende. Claro, hablar de o generalizar en la agricultura o en las cubiertas vegetales o en los suelos es muy difícil, pero según cuál sea tu objetivo, de si quieres poner una cubierta para que te sujete el suelo o si quieres poner una cubierta simplemente para que te haga estructura y poco más, son manejos totalmente diferentes. En el resto del sector, pues sí que está siendo un poco más complicado, porque en el tema de los viticultores, no nos olvidemos que estamos hablando de sostenibilidad, que es lo que viene con la nueva PAC 23-27, pérdida de suelos, pero los cultivos tienen que ser rentables. Si no le es rentable a un viticultor, pues es difícil que se implante una cubierta. Pero si bien es cierto que si dotamos de información, de medios, de indicadores que digan que estos viticultores que estamos perdiendo el suelo, que estamos degradando nuestra materia orgánica y que labrando no hacemos más que mineralizar muy rápido y en suelos pobres una degradación, una pérdida de materia orgánica rápida no tiene ningún sentido, pues
pues debemos de convencerles de ello. Pero no está siendo fácil. ¿Y qué te ha parecido, Carlos, ya para terminar, el protocolo que ha presentado José Manuel Mirás, precisamente que están desarrollando desde Sossuelo, que los técnicos o los agricultores a título individual pueden aplicar en sus fincas para realizar un diagnóstico de lo que tienen entre manos, que al final es el sustrato, la materia prima principal con la que tienen que trabajar? ¿Qué te parece ese protocolo? Si es bueno también divulgarlo, darlo a conocer y puede ser práctico también para el sector con el que convives habitualmente. Sí, me parece muy importante, sobre todo la labor de investigación, y me parece además también muy importante la labor de transmisión de estos indicadores y que sobre todo sean de fácil gestión y que tengamos que fomentar la información de cómo se manejan, de darle importancia al suelo que tienen de verdad, porque estamos degradando los suelos, estamos perdiendo, que sean prácticos y que sean fáciles para que llegue al viticultor. Bueno, pues vamos a cerrar este primer o segundo turno de intervenciones porque os he repreguntado a los tres con Ramón Isla, quien pues viene un poco en representación del proyecto Sossuelo, también es parte, se ha visto en una de las imágenes, parte también del equipo de investigación. Él es ingeniero agrónomo, lleva 2 décadas trabajando en el CITA y sus trabajos se han centrado fundamentalmente en la agronomía de cultivos extensivos, con especial énfasis en el uso del nitrógeno y el agua. 2 cuestiones estas, que el agua y el nitrógeno, que entiendo que también van vinculadas a la conservación, al estado de los suelos y que lo estáis investigando también en estos proyectos. Es interesante también analizar de forma conjunta cuestiones como el agua, el nitrógeno, el suelo. ¿Cómo lo estáis analizando en extensivos? Bueno, sí, claro, en agricultura y en suelos está todo relacionado y en prácticas de manejo. Entonces, lo que sí que estamos viendo y estamos tratando cada vez de estudiar mejor es cómo afectan ciertos cambios de manejo, por ejemplo, en siembra directa o implantar cubiertas vegetales, a otras prácticas que hay que llevar a cabo, como sea el riego o sea la fertilización, porque al cambiar una de estas prácticas normalmente hay que cambiar otras, hay que ajustarlas. Y quizás ahí es donde falta información, puede faltar conocimiento para ser, porque claro, si tú haces siembra directa, tienes que cambiar otras cosas. En regadío, por ejemplo, que es más complejo, eso afecta al flujo de agua, a la eficiencia de uso del agua. Y por lo tanto probablemente cambiará la forma que uno tiene que regar, las dosis a regar, y lo mismo con las prácticas de fertilización. Y yo creo que hay todavía bastante trabajo por hacer por parte en investigación y ser capaces de ajustar esas otras prácticas a distintos manejos, a cubiertas vegetales, a siembra directa, para que vaya todo en un pack de alguna manera, porque claro, es lo que comentaba Luis Miguel, que al hacer un cambio se encuentra con problemas, porque hay que solucionarlos con herramientas distintas a las que tenía cuando realizaba las otras prácticas. Y quizás es ahí donde haya más margen, desde el punto de vista de investigación, para afinar esas cosas y obtener información que nos permita guiarnos y guiar al sector en cómo hacerlo. Hay agricultores que ya lo están haciendo, están avanzados y que nos sirven también de foco para saber un poco, porque claro, cuando ves que una práctica en un suelo durante 15 años ha funcionado bien, el suelo tiene mejor calidad, dices, bueno, pues algo así hay que implementar, al menos donde se pueda en estas zonas, ¿no? En cualquier caso, la interacción con la fertilización y con el riego creo que es evidente en estas prácticas y que hay que ajustarla. Es decir, un viñedo con una cubierta, probablemente tendrá un manejo del riego, si se riega, distinto al que tenga que tener cuando hay un laboreo en las calles, ¿no? Y como investigadores, ¿cuál es vuestra experiencia? Porque sí que me consta que tenéis una finca de maíz en Montañana, junto al CITA, en el que también os sirve de laboratorio también para testar diferentes técnicas de manejo de suelos, de nitrógenos, incluso de regadíos. Y antes le preguntaba a José Manuel, y sé que no es su especialidad, la de él, sí que sé que los extensivos los trabajas tú más directamente, y también sé que en regadío la implementación de todas estas técnicas, y más en un cultivo estratégico en Aragón, como puede ser el maíz, hay años, este año no creo, pero hay años que se ha llegado a las 90.000 hectáreas entre primera y segunda cosecha. ¿Cómo lo estáis estudiando allí? ¿Qué vais viendo? ¿Qué resultados se van obteniendo? ¿Qué es lo que consideras que también puede ser más interesante? ¿Qué es lo que están trabajando agricultores precursores también en esta línea? ¿Qué experiencia también tenéis concretamente vosotros en estas fincas piloto que estáis trabajando más concienzudamente? Bueno, en la finca del CITA concretamente sí, tenemos el ensayo que tenemos de cubiertas vegetales es en monocultivo de maíz. Entonces es un poco, digamos, es una de las partes que estamos tratando, llevamos ya unos años estudiando y
realmente la aceptación que tiene el sector es muy baja ahora mismo. Es decir, me estoy refiriendo a cubiertas en invierno antes del maíz. O sea, es tener un doble cultivo. O sea, no es un doble cultivo, sino que realmente es tener una cubierta vegetal en invierno, que puede ser de leguminosa o una mezcla de leguminosa con una gramínea, para mantener durante todo el tiempo el suelo con una cubierta vegetal durante el periodo de cultivo y en el periodo de intercultivo que llamamos. Y estamos viendo cómo afecta eso pues, a la eficiencia de uso del agua, a la eficiencia de uso del nitrógeno y también al final la calidad del suelo. Para que la calidad del suelo eso se ve con más años de experimentación. Tenemos un proyecto que llevamos 5 años de cubiertas vegetales de forma continua y estamos viendo cosas, cada año a veces nos sorprende. El año pasado tuvimos un problema, la verdad es que se aprende cada vez de estos experimentos porque en la parte que teníamos de maíz de siembra directa frente a la que teníamos en laboreo convencional, nuestro suelo no está mal en la finca, pero tenemos un agua de calidad bastante baja. Pues la parcela de maíz que estaba en siembra directa únicamente de un año, el maíz fue, no te voy a decir estupendo, pero tuvo unas producciones aceptables, mientras que el que habíamos hecho con un laboreo previo y sembrar el maíz fue un auténtico desastre. Únicamente un evento de laboreo provocó que el maíz vegetara mucho mejor, o sea, mucho peor, frente a una siembra directa del maíz, que es una práctica que en regadío es más compleja, es verdad, y también creo que es un campo en el que hay futuro pues, para mejorar. Hay agricultores que lo están haciendo, pocos, tienen más problemas por la cantidad de residuos, por los problemas de compactación, por la humedad del suelo, pero creo que también pues, es un tema que puede tener mucho recorrido en el futuro para mejorar también la calidad del suelo, secuestro de carbono, y creo que ahí pues, hay trabajo por hacer. Bueno, pues qué interesante, la verdad. Nos abres muchas pistas, ¿no?, para seguir explorando y para seguir investigando, y sin duda el sector agrario tiene muchas posibilidades también de mejorar todas estas cuestiones, también para impulsar y mejorar la viabilidad de las propias fincas, de las propias economías, en este caso individuales. Quiero continuar contigo, Luis Miguel, porque en Aragón, en concreto en el tema de agricultura de conservación, y la conoces perfectamente, hay una asociación que lleva trabajando muchos años y que está creciendo, que es Agracon, y que está creciendo sobre todo en determinadas zonas, en determinadas provincias. Sé que uno de sus precursores de los técnicos es de la zona de Teruel, y digo esto porque en aquella provincia también se están implementando toda esta serie de técnicas. Desde tu experiencia, con 22 años de recorrido en tu explotación, que creo que son 75 hectáreas, donde ya vienes realizando, y con unas condiciones climáticas también muy parecidas, zona media de Navarra, con lo que pueden ser aquí zonas medias somontanos de Huesca o somontanos de la Ibérica en Teruel y Zaragoza, también qué consejos, y desde la humildad, ¿no?, pero qué experiencias también les puedes transmitir a todos estos nuevos asociados que se están asesorando a través de estas herramientas como Agracon, y que también vosotros podéis ofrecerles diferentes experiencias? ¿Qué les dirías a todos estos agricultores que se están incorporando a estas técnicas y que, por lo que veo, está siendo un número importante también por lo que se ve en los ecoregímenes? Pues mira, yo más que decirles, lo que haría sería darles un aplauso. Bueno, pues estamos a tiempo de dárselo, claro que sí. Sí, yo ahora, pero bueno. Además creo que estaban, los he visto esta mañana, estaban por ahí también. Sí, los veo, están aquí, sí. Bueno, es un comentario que creo que refleja y resume mi impresión de lo que es esta asociación. Con Pascual, con su presidente actual, con Carlos, que es su técnico, y con personal y socios de la asociación, tengo mucha relación desde hace pues, igual unos 10 años o así, y de hecho, a ver, yo estoy haciendo lo que estoy haciendo por socios de Agracon. O sea, no es que yo venga a decirles lo que tienen que hacer, sino que yo me he fijado en el bien hacer de socios para guiarme un poco de su experiencia, de su conocimiento, y aplicarlo en mi zona, con otras prácticas distintas, pero aplicarlo en mi zona. Entonces, yo lo que puedo decir es que les animo. Además, la asociación solo hay que ver una cosa. Cuando las cosas no funcionan, la gente se va. Y cuando las cosas funcionan, la gente entra. Y es lo que les está pasando. Entonces, lo que puedo decir es ánimo, adelante. Hay socios de Navarra también que pertenecen a su asociación y que lo están haciendo fenomenal, y que sigan por ese camino, porque yo creo que van a demostrar junto con el agricultor y junto con los centros de investigación, con los organismos públicos, pues que se puede dar un giro a lo que es la agricultura
yo lo que conozco yo más que es en extensivos, ¿no? Y por lo tanto, pues animarles a que sigan de esa manera. Y yo también lo he querido destacar porque efectivamente hoy estamos hablando de esa transferencia, de esa conectividad, de esa conexión entre la investigación, el conocimiento y las prácticas, y también hay que reivindicar a las asociaciones, empresas, cooperativas, agricultores a título individual que ya lo están haciendo bien, quiero decir, que hacen de puente, que reconectan también todo este conocimiento y aunque hay veces que no hagan lo que habitualmente se ha hecho en las explotaciones, pero es verdad que esas prescripciones también se van extendiendo y también es bueno que en estos foros se conozca quién está realizando estos trabajos y por eso también quería subrayarlos. José María, me vas a permitir que también te ponga alguna pregunta un poco difícil, quizá menos amable de la que le he comentado a Luis Miguel, y es por las movilizaciones que también todos estamos, te lo voy a poner fácil, que estamos viendo estos días, cada día solo tenemos que encender Telecinco, Televisión Española, La Sexta, y vemos lo que está pasando. Y te lo voy a vincular al tema en este caso, de corregímenes y de aplicación de toda esta serie de técnicas. Por un lado, su implementación ha sido tan mala, tan rápida, tan caótica como para tener que sentirse tan amenazado el sector. Por el contrario, no se ha sabido llegar, transferir, implementar los beneficios que también estamos viendo que se pueden desarrollar con este tipo de prácticas. También, como hay que trabajarlo de cara al sector, y el sector está aquí entre el público, estos beneficios lo son o no lo son, la normativa en ocasiones también ha sido de papel y no de práctica, que también es en ocasiones lo que se está reivindicando. Una opinión y una valoración personal y un pequeño apuro también que te pongo aquí en este escenario. Bueno, antes de entrar en eso, yo también, que veo que está por ahí Carlos, también quiero hacer una gran valoración de la Asociación Agracon y transmitir que estuvimos en contacto durante todo este periodo de estos 2 años, casi 3 años de diseño de esta nueva PAC. Creo que es uno de los grandes rutas que deben seguir los agricultores. Es cierto que, y para eso tuvimos varias reuniones, que hay que combinar esa técnica agronómica con la conjugación de las ayudas, que evidentemente son importantes, pues porque es verdad que rozamos el filo de la navaja entre la técnica agronómica y los cumplimientos de la condicionalidad reforzada. Creo que yo entiendo que se seguirá trabajando en el departamento en esa línea y que empezamos a hablar de cómo arbitrar eso, y me consta que en la Dirección General de Producción Agraria seguro que se está trabajando también en esa línea, y creo también un aplauso para la Agracon desde el punto de vista de administración, ¿vale? Administración conjugada con técnica y que efectivamente para mí es el gran reto que hay y el gran reto que tienen los agricultores, que es ir en esa línea. Bueno, dicho esto, bueno, pues no sé, me voy a hacer ¿sobran los motivos? Pues probablemente esa canción de sobran los motivos, el hartazgo en el campo es bestial, pero bien es cierto que bueno, el diseño de esta PAC fue complicado porque había que dar pasos hacia la sostenibilidad, eso es evidente. Ahí está el Pacto Verde, de la granja a la mesa, que estaremos más o menos conformes, pero esa es la normativa que se ha aprobado. Y por lo tanto, a nivel de la Comisión Europea, pues se entendió que había que hacer una senda, una ruta que tenía que encaminar a dar pasos importantes hacia la sostenibilidad, hacia ese conjunto de prácticas agronómicas que nos favorezcan el conservar nuestros suelos, por ejemplo, el intentar utilizar los menos insumos posibles, que es cierto que eso ya es una cuestión económica. Tu mujer eso seguro lo lleva muy bien. No hace falta que haya ninguna normativa. Tu mujer seguro que lo va a llevar muy bien para intentar echar el menor... La tendríamos que haber traído aquí también a la mesa. Sí, probablemente sí. También, pistas, ¿no? ¿verdad?
el menor número de unidades fertilizantes, el menor kilos de materia activa de un fitosanitario. Bueno, todas estas cuestiones han sido muy difíciles, ¿no? Entonces, yo creo que el diseño de los ecoregímenes, pues sí que entiendo que se ha llegado a un equilibrio allí entre lo que se exigía, lo que se vio que se podía exigir al sector, lo que hubo que combinar entre las distintas comunidades autónomas para que hubiera un acuerdo final que no lo llegó a ver, y el Ministerio pues era el responsable de elaborar el plan estratégico y lo elaboró. Y bueno, yo entiendo que sí que es verdad que hay cuestiones que son dificultosas, pero fundamentalmente yo creo que choca fundamentalmente con cuestiones culturales y de práctica y de tradición. Yo lo he visto, lo vi claramente en los, no miles, pero casi cientos de charlas que di desde septiembre del 23 hasta, no, de septiembre de, sí, bueno, hasta, sí, en septiembre del 23 hasta la implantación, ¿vale? No, septiembre del 22. Y lo veías en, pues hay muchos agricultores que eran muy reacios a según qué prácticas, ¿no? Entonces, había gente joven que lo veía claramente. Un ejemplo claro y que generó mucha controversia fue, pues, por ejemplo, la limitación del uso de la vertedera. Aquello fue la leche, ¿no? Y en una de las jornadas que, entre 200 personas, bueno, igual me estoy enrollando mucho y no estoy... No, pero es interesante también, que al final les lleva la experiencia. Pues cuando yo suelto la primera, digo, bueno, habrá que soltarlo en algún momento, que la condicionalidad forzada dice que no se va a poder labrar con vertedera. Lo suelto, madre mía, 200 personas en aquel salón. ¡Wow! Claro. ¿Quién gritaba? Pues la gente que tenía más... La gente de mi edad. La gente joven de 20, 22 años no gritó nadie, pues porque lo ven claro que es hacia donde hay que ir, ¿no? Es hacia donde que... Bueno, es verdad que es un cambio más brusco que el que se produjo en el 15. En el 15 se implanta el pago verde, fue más o menos asumible, fue más o menos, costó también, pero era más fácil de digerir que lo que se ha implantado ahora. Pero dicho esto, claro, aquí conjugan muchos otros aspectos. Es la tormenta perfecta, o sea, nuevo periodo de programación, nuevas prácticas, guerra de Ucrania, guerra del Golfo, los precios, la sequía, todo es un compendio que ha generado la tormenta perfecta y que pues ha habido sectores dentro del sector que a mí déjenme hacer lo que me dé la gana, negacionistas, negar en estos momentos según qué cuestiones que se ha puesto en evidencia ya de hacia dónde vamos con el clima, hacia dónde debemos intentar ir para evitar que eso vaya más rápido de lo que va a ir, pues eso ha generado mucho ruido. ¿Vale? Entonces, para mí ha sido la tormenta perfecta. La normativa, pues evidentemente la normativa, pues hasta los propios que trabajamos con la normativa muchas veces nos cuesta entenderla. Eso es así. Y la complejidad, la simplificación, en el momento que se habla de simplificación en la administración, pues es que ya sabes, date por jorobado, ¿vale? Porque es verdad. También es cierto, son dineros públicos y por lo tanto hay que justificar el uso de esos dineros públicos. Yo siempre pongo un ejemplo. Alguien que monta un bar y pide una subvención, pues lo montará y como la va a pedir una vez solo, pues sí, una vez en su vida seguramente, pues tendrá que hacer un montón de papeles, pero una vez. Un agricultor, como cobra ayudas todos los años, pues todos los años tiene que hacer papeles. Y eso es así, es dinero público, dinero que salen de los impuestos de todos los ciudadanos europeos y que de alguna manera hay que justificar su aplicación. Dicho esto, pues hombre, pues a lo mejor habría que rebajar el pedal un poco, ¿no? Y todo. El gran hándicap que se ha generado, que para mí también es un error,
para mí personalmente, también, o sea, el cuaderno digital, el cuaderno de explotación, pues hombre, según la noticia de ayer, pues parece ser que finalmente pues, se va a dejar allí. Personalmente para mí creo que eso es un error, porque eso, vosotros que sois, y tu mujer, no sé si lleva cuaderno o no, yo lleva, pero que alguien del sector agrario que sepa lo que está gastando, que lo sepa, que muchas veces no lo saben, yo que soy de pueblo y del medio rural y tengo muchos amigos agricultores, pues sí, lo saben, pero no lo acaban de saber, pues es una herramienta que evidentemente les iba a facilitar esa labor. Sí, me estoy extendiendo. Nada, ¿vale? bueno, no, la verdad es que ha quedado bastante clara y simplemente porque ya son 1:15 y por no excedernos mucho más y también es la hora del almuerzo que también es alimento y también es importante. Lo siento. Y además han sido unas reflexiones muy certeras y también te agradezco, porque también efectivamente hacer estas reflexiones en un auditorio pues nunca es sencillo y también concretar y aterrizar las cuestiones que está viviendo el sector y que vivís también desde la administración, pues yo creo que también genera una serie de ideas que son importantes destacar. Y ya para terminar, Carlos, sí que quería concluir contigo, porque me consta que dentro de la finca de Bodegas Somos trabajáis el suelo desde diferentes sectores. Tenéis suelos más de terraza, más vinculados al río Cinca, a la zona donde ahí tenéis cultivos, tenéis otras zonas con otro tipo de componentes. ¿Esto cómo lo estáis sectorizando dentro de una misma finca? También para visibilizar el trabajo que hacéis, porque efectivamente creo que en el viñedo tenéis que ser todavía más exhaustivos en determinadas cuestiones, porque luego acaban interfiriendo en lo que es las cualidades, el sabor, lo que estáis buscando de cara al producto final, que es el vino. La cuestión de los suelos en ese aspecto, ¿cómo las trabajáis y cómo sectorizáis vuestros trabajos agronómicos en función del suelo, de la materia prima que hay? Bueno, si nos centramos en la finca de regadío alrededor de la bodega, por centrarnos, no tenemos solo ese tipo de suelos, tenemos diferentes tipos de suelos, diferentes parcelas dentro de las hectáreas de la explotación, y voy a intentar no extenderme mucho, Chema, porque ya veo que vamos cortos de tiempo. Al hilo de la caracterización de suelos, nosotros ya empezamos en el año 2019 con Fertinagro un estudio del microbioma de los suelos, o sea, de los microorganismos que tenemos en el suelo, ver qué clase de microorganismos teníamos, qué clase de materia orgánica, o sea, qué cantidad y qué calidad, y cómo podíamos de alguna forma empezar a nutrir estos microelementos para que empezaran a funcionar y trabajar. Además de eso, hicimos paralelamente un estudio con un laboratorio en Navarra para estudiar ya en el producto final qué tipo de microorganismos estaban en las uvas, en este caso levaduras, para ver qué levaduras teníamos, microvinificarlas y a partir de ahí decidir qué levaduras autóctonas nuestras íbamos a multiplicar, pues nosotros en la bodega tenemos un bioreactor. Además de todo esto, nosotros desde Bodegas Somos tenemos muy claro y nos gusta muy poco intervenir en los vinos, que los vinos sean de parcela, que los vinos sean de suelos, que los vinos sean de finca y que este tipo de vinos pues al final definan un clima, un suelo, una zona, unas características pues propias del terroir, del sitio donde tú estás, que te identifiquen por lo que tú eres realmente, que es por los suelos, ¿vale? Y hemos hecho diferentes tipos de zonificaciones a nivel de conductividad eléctrica aparente con Greenfield, hemos hecho todo el tema de teledetección e índices de vigor, ¿para qué? Para generar dentro de las 150 hectáreas que tenemos alrededor de la bodega unidades homogéneas del terreno, ¿para qué? Para la elaboración de vinos singulares, de vinos parcelarios y de vinos de alguna forma únicos que solo tenemos con nuestras propias levaduras. Pues te agradezco, Carlos, la verdad, esta concreción en la explicación y que también de alguna forma resumen la importancia que tiene el estudio de los suelos para realizar una agronomía más eficiente, más competitiva y en este caso de mayor calidad de cara a la obtención de vinos de calidad como los que estáis elaborando allí en Bodegas Somos. Solo me queda agradeceros a los cuatro, la verdad es que para mí ha sido una charla divulgativa, pero también creo que hemos tocado temas interesantes de actualidad y al final el objetivo de esta mesa redonda es aterrizar todos los trabajos que se están haciendo desde la investigación y desde el conocimiento, que aterricen, aunque solo sea en estos 3/4 de hora en el sector y a partir de aquí pues que todas estas ideas puedan beneficiar al tejido productivo, que también es uno de los objetivos de los fondos Next Generation de reactivar la economía, en este caso primaria y en este caso de la comunidad aragonesa. Al auditorio solo comentaros que aquí afuera tenemos ahora, allí afuera, me dice Ana, allí afuera tenemos un café preparado
y que son las 11:20. Si os parece, nos emplazamos a las 12 menos cuarto y mantenemos el horario otra vez aquí, porque quedan 2 charlas y 2 mesas redondas realmente interesantes, una vinculada a la biodiversidad de los ecosistemas agrarios y otro a la ganadería y las resistencias de antibióticos. Así que nos emplazamos en media hora y, por favor, un aplauso para estos 4 panelistas.